Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Comienza el tiempo de los enigmas y misterios, aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional. Algo que hacemos desde el estudio 208, con los saludos y la bienvenida para todos en este especial programa, en esta semana de vacaciones. Los saludos en la parte técnica esta noche de Félix Heredia, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez en las redes sociales, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor poder compartir ese tiempo especial de radio en Semana Santa con todos vosotros. Tenemos redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio, y tenemos un número de WhatsApp 633-448816. espacionblanco@rtv.es es nuestro email, y vamos ya con un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. El viaje de esta noche se presenta movido, con invitados muy especiales y temas exclusivos. Comenzaremos conociendo el miedo. Un periodista de raza muy especial nos visita en nuestro primer tiempo para darnos a conocer algunas de sus aventuras por el mundo. Diego Carcedo es su nombre y son muchas las experiencias que hoy quiere compartir con nosotros. Seguiremos con otro personaje famoso y un tiempo único, Cristian Gálvez y el Renacimiento. Una época turbulenta en la que se creó una obra maestra, la Gioconda. Algunos de sus enigmas serán desvelados esta noche. Así se presenta en este programa especial de hoy este espacio en blanco que ya se abre ante todos. Disfrútalo. Dejamos abierto nuestro próximo tiempo a un maestro. Lo habéis escuchado en esa introducción, es un maestro de la comunicación. Su nombre, Diego Carcedo, y junto a él nos vamos a buscar el miedo. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, os lo mostramos. Nuestro próximo tiempo lo dedicaremos a un tema que han titulado Sobrevivir al miedo, un reportero frente al horror. Son muchas las experiencias que este veterano va a compartir con nosotros esta noche. En Cisjordania, Djibouti, Camboya, Perú o Mali, Diego Carcedo ha sido testigo de guerras, revoluciones y terremotos.
En todos esos lugares, Diego ha vivido situaciones atravesadas por el miedo que vienen a demostrar, una vez más, que la realidad casi siempre supera a la imaginación más desbocada. No han sido pocas las veces a lo largo de sus más de 50 años como periodista en las que Diego Carcedo ha sentido miedo. Por suerte hay miedos de muchos tipos y algunos rozan lo pintoresco. En Filipinas, por ejemplo, Carcedo se prestó a someterse al examen de un sanador que afirmaba ser capaz de extraer, sin operar, las vísceras de sus pacientes. En Uganda, una entrevista a Idi Amin: dígale usted al rey Franco que me envíe un mapa del Sáhara y estoy seguro de que resolveremos el conflicto, casi se convierte en asunto de Estado a su regreso a España. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos los cuente. ¿Cómo sobrevivir al miedo? Y vamos a prepararnos para saludar a una leyenda viva del mundo del periodismo, don Diego Carcedo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Regresando de una gripe, pero bien. A veces no te han matado las balas y una gripe te va a dejar por ahí tirado, ¿eh? Sí, ya lo dije el otro día. Bueno, lo que no pudieron las balas ni los tanques en Vietnam, los microbios están a punto de conseguirlo. Déjame que lea un poquito algunos datos tuyos. Periodista, yo no sabía que eras historiador. Historiador. Sí. Te iniciaste en la Nueva España como reportero, de ahí pasaste a trabajar a la agencia Piresa y en 1974 en Televisión Española, aquí en nuestra casa. Realmente lo que más me gusta de todo lo que hago es las cosas de historia. ¿Sí? Escribo para Historia de Vida, para otras revistas, sí. Ya. Has sido director de los servicios informativos de televisión y director de Radio Nacional, yo me acuerdo de esa época. Aquí, entre 1996 y 2007, fuiste miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión y en 2018 presidió el comité de expertos que evaluó las candidaturas de esta casa. Y has escrito un libro que se llama Sobrevivir al miedo. Supongo que todo el mundo te lo pregunta, ¿qué es el miedo? El miedo es realmente lo que se siente cuando uno intuye que va a correr peligro o cuando se corre un peligro serio. Pero realmente cuando se nota de verdad el miedo, por lo menos en mi experiencia, ese tipo de miedo, porque hay otros, pero ese tipo de miedo físico es cuando pasa el peligro. A mí me pasó, por ejemplo, en Vietnam o otras guerras, que te pasan las balas al lado y te pegas el salto y realmente cuando viste que la bala pasó, que ya pasó el peligro, es cuando te empiezan a temblar las piernas. Te entra la adrenalina. Dime una cosa, ¿qué te lleva? Bueno, ¿cómo se hace uno periodista de guerra? Porque tú te hiciste muy conocido entre muchas generaciones de periodistas que andábamos detrás de ti por esos lugares donde te metías. ¿Qué te lleva a meterte en esos líos, en esos lugares de la guerra? Realmente por casualidad, como suelen ocurrir mucho estas cosas, y quizás, bueno, por suerte, porque siempre lo superé sin grandes problemas, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, yo empecé a hacer periodismo de otro tipo, periodismo local. Luego, sí, tuve un conflicto, todavía estábamos en la dictadura, tuve un conflicto con un reportaje que escribí concretamente sobre los jubilados de Renfe, la situación penosa en que estaban los jubilados de Renfe. Hubo un follón con el Ministerio de Información y Turismo, le dieron orden al director, que era Jaime Camán, el director que tenía entonces, que no volviese a firmar, que no sé qué, y a partir de ahí me empezaron a mandar al extranjero, en que pasaba mucho más inadvertido. Y bueno, en el extranjero pues ya hice muchísimas cosas, entre ellas algunas guerras, no solo guerras. Terremotos, sí, claro, como revoluciones, golpes de Estado, elecciones, conferencias internacionales. Bueno, guerras, estuve en 7 guerras, pero y todo el mundo te asimila con corresponsal de guerra. Mire usted, pues llevo 50 años en este oficio y a la guerra me dediqué, y no siempre de forma continua, entre una y otra pues hacía otras cosas. Ya. 7 guerras, dices. Una parte del libro hablas de curaciones milagrosas. Nos vamos de viaje a Filipinas y me vas contando, espérate, antes de nada, esos lugares
¿A dónde fuiste era por Televisión Española, por Radio Nacional? Casi siempre por Televisión Española, no por Radio Nacional. He sido director, pero no viajé nunca. Vale. Realmente no hice lo que hacéis vosotros, micrófono. No lo he hecho nunca. Es más, el día que tomé posesión me permití gastar la broma diciendo que yo, que había trabajado, ya no sé cuántos años llevaba, en todo tipo de periodismo local, periodismo de agencia, semanario, diario, en Televisión Española, que llevaba ya 20 no sé cuántos años o 30, y el único medio en el que no había trabajado, que era radio. Digo, esa era la razón por la cual me nombran aquí director, y al director general le pareció fatal. Supongo. Lo dije delante de todos los compañeros aquí. Supongo. Tú formas parte de una generación de periodistas de esos de raza que anduvieron por un montón de lugares de guerras, ¿no? Sí. ¿Recuerdas alguno de ellos, compañeros tuyos? ¿Compañeros? Sí. O que se encontraréis. Bueno, yo tengo una lista de compañeros que en la etapa de Televisión Española me acompañaron como cámaras, como técnicos de sonido, gente admirable que corrieron los mismos riesgos que yo, y a veces hasta alguno más, que yo sentí mucho en este libro, Sobrevivir al miedo, no poder mencioné a algunos muy poquitos, porque sabía que iba a dejar, por supuesto, a muchos que no me iba a acordar, ¿no? Pero aparte de esto, pues fuera ya de Radio Televisión Española, sí, o dentro de Radio Televisión Española, he estado haciendo el programa Los Reporteros con Miguel de la Cuadra, Salcedo, que era un poco la estrella en ese momento y era el último. Estaba Marrero, estaba Jesús González Green, Enrique Meneses, y luego trabajé bastante con Manuel Eguineche, al que llevé también a Televisión Española, ya siendo yo director de informativos, para hacer el programa en portada, con Manuel Eguineche, con Fernando Mújica, y con todas esas, con Vicente Romero, que en Televisión Española estuvo hasta hace muy poco tiempo, y he trabajado mucho con él, siempre hemos sido muy amigos y muy... Toda una generación de leyendas. Y dime una cosa, cuando juntáis en los hoteles, cuando vais a alguna guerra de esas y todos los corresponsales estáis en un hotel, ¿cómo se vive eso? Bien, se intenta vivir bien, se intenta olvidar, si no hay tiros al lado, que a veces también hay, pues lo que se intenta es olvidar. Y hay una especie de propensión intentar en ese momento aprovechar para comer bien, los que yo no bebo alcohol, pero los que beben alcohol para tomarse unas copas, para reírse, para contarse las historias. Suele haber mucha cordialidad con los compañeros que están cubriendo ese tipo de acontecimientos, tanto españoles, que todos hemos acabado siendo muy amigos, todo un grupo de esa generación, todos, en mi caso, todos sin excepción, pero también con mucha frecuencia con los otros países. Es muy fácil hacer esas relaciones y amistades en esas circunstancias. Nos vamos de viaje, este es nuestro invitado esta noche. Pues si te parece, Diego, empezamos el viaje. No te quiero entretener mucho, que sé que tranquilo. Acabas de salir de curaciones milagrosas en Filipinas. Fuiste con un equipo de televisión a ver a los cirujanos psíquicos. ¿Era? Sí, llaman sanadores por la fe, a los que te curan tocándote con las manos y a base de unas creencias que ellos mantienen y que dicen que es la razón por la cual te pueden curar. Además, haciéndolo siempre de forma gratuita. Ellos se llaman sanadores también y siempre mantienen unos poderes especiales que se pierden cuando esos poderes los usas en beneficio propio. Cuando cobras, cuando recibes dinero, cuando recibes algo a cambio. Peter Sellers me parece que estuvo en uno de ellos. Hubo muchos personajes. Sí. Hubo un momento que estaba muy de moda. Yo recuerdo un reportaje en la revista Paris Match, impresionante, con una serie de curaciones que parecían milagrosas, y entonces fue lo que nos llevó en el programa Los Reporteros ir a hacer un reportaje a Filipinas para intentar desmitificar aquello, para ver dónde estaba el secreto, porque habían entre tanto unos emprendedores habían fletado un avión semanal desde Roma a Manila para llevar enfermos de toda Europa. Y españoles habían ido muchos, enfermos terminales. Y hombre, la idea era un poco, dice, vamos a desmitificar esto, que la gente... Y bueno, me tocó a mí hacer ese viaje y ese trabajo que fue lleno de incógnitas, y yo diría que terminó con mucho éxito como reportaje, sí, en cuanto a audiencia, y un gran fracaso de tipo profesional, porque estuvimos 12 días en Filipinas entrevistando, tomando imágenes continuamente. Yo mismo pasé por una experiencia de que me hiciesen a mí una operación quirúrgica y no conseguimos saber
qué había en el fondo de eso. Diego, ¿eran esos sanadores o curanderos que operan con las manos y te abren y de repente sacan el mal que tienes? Sí, te sacan... Cirujanos psíquicos se llamaban, sí, entonces, sí. O se llamaban. Sí, siempre decían ellos sanadores, curadores por la fe, y sí, también en algún país lo he visto con esa denominación. Pero, bueno, eran personas aparentemente normales, hombres y mujeres, había de todo. Había algunos que eran más famosos, que estaban de más actualidad, otros que decían, que era muy curioso, que no, a ese no vayas, no te preocupes, porque ese ha perdido los poderes. Ese, cuando se enriqueció, algunos de estos que trataron, algunos de estas figuras del cine o tal, dice, se hizo rico, cobró dinero y ahora ya no consigue, ya no tiene poderes para curarte. Yeah. Esta era una teoría que existía. Y fuimos a ver a alguno de esos, que lo negó. No, yo sí, no sé qué, yo sí mantengo mis poderes y tal. Pero bueno, veíamos unas escenas en televisión. Llevamos 2 cámaras muy potentes, muchas luces, para hacer plano, plano, para ver dónde estaban los trucos, porque había quien decía que eran trucos de magia. Sí. E intentábamos saber cómo captábamos aquello, donde estaba el misterio. Y no lo conseguimos. Ni siquiera cuando ¿Qué te hicieron a ti? Cuéntame. Bueno, pues el último día, en una que era muy famosa, Telma se llamaba, vivía en un pueblo a 6 horas de Manila, y fuimos para allá por la mañana, muy temprano. Había una cola, tiene una especie de... Casi todos tienen como su lo que sea, el despacho, la consulta, unas capillitas llenas de imágenes, llenas de santos, porque lo fundamentan mucho en la fe cristiana, en plan, yo diría que muy fanático, ¿no? Y estaba en lo alto de una pradera, y había una cola enorme, como de 100 personas, haciendo cola en la pradera arriba, así como una serpiente. Cuando llegamos allí, bueno. Y la señora pues estaba en la capilla aquella, con una bata blanca, de enfermera, con manga corta, y allí pues iba operando a uno, y salían casi todos diciendo que estaban curados y que estaban no sé qué, y nosotros, por más que intentábamos coger imágenes, y yo la entrevisté a ella y hablé con ella, no conseguíamos saber nada. Ya, ¿y a ti qué te hicieron? Cuando yo dije, mira, voy a hacer yo que me opera a mí. Los cámaras se quedaron un poco, no, estás loco, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo no sé qué? No, voy a, que sí, ¿qué tal? Y voy a la señora, mire usted, yo tengo aquí un dolor que yo tuve, no sé si apendicitis o algo por el estilo, porque yo tuve una apendicitis en Chile, que había huelga de médicos y me la curaron sin tener que operarme, pero me dijeron que cuando me volviese a doler que fuese al quirófano directamente. Y mire usted, tengo aquí, me duele esta parte. Muy bien, pues quítese usted la camisa y no sé qué, tumbes en la camilla. Yo preparamos muy bien las cámaras, enfocamos muy bien, yo diciendo a las cámaras todos los detalles. Cogí el micrófono, he tumbado boca arriba y empecé a contar lo que estaba ocurriendo y lo que estaba yo sintiendo, que en principio fue que la señora empezó a tocarme con las manos aquí en la parte esta, que yo le dije que me dolía. Tocar con las manos, con suavidad, pasó sin el vientre, y de pronto pegó un salto, yo veo que sale como un surtidor de sangre. ¿Qué me dice? Un chorro hacia arriba. Sí, está grabado en televisión española y emitido, que impresionó muchísimo a la gente siempre, porque la sangre que siempre impresiona, y yo que estaba tumbado allí en aquel, pegué un salto. No, ya tranquilo, me decía la señora, tranquilo, no sé qué. Bueno, entonces me limpió bien por allí, sacó una gasa, me echó agua oxigenada y dijo, bueno, no sé qué, mire, ¿le duele ahora? Y ya no sabía que me dolía ni qué sentía ni de las circunstancias. Salí de allí y me dicen los cámaras, pero ¿qué ha sido? ¿Qué te ha hecho? Pues no lo sé. Porque todo, entonces siguió y sacó como si fuesen unas tripas, como si fuesen unas vísceras. Lo sacó así y lo tiró a un caldero que tenía allí. Lo tiró así y tal. Yo creo que me habrá quitado. ¿Y te dijo que ese era el mal que tenías, quizá? Sí, yo me quedé. De todas formas, me miré y, bueno, entonces me miraba así y tal. Entonces se acercó, me acercó y miró. Dice, ay, perdone. Y había una especie de raspadura con la uña, ni siquiera una herida, una cosa así muy ligerita. Perdone, trajo alcohol, me limpió otra vez, nada, tranquilo. Bueno, salí con los cámaras, salimos allí, bueno, nos fuimos a comer allí a un pueblo cercano
y no parábamos de salir de nuestro asombro. ¿Y te curó, Diego? Bueno, yo creo que aquel día me dejó de doler, no sé si fue del susto, me dejó de doler todo lo que yo me imaginaba. ¿No encontraste que hubiera truco? No. ¿Crees entonces? No fui capaz de que hubiera... Sí, yo creo que hay truco, pero no fui capaz de comprenderlo. Entrevistamos en esa etapa al obispo de Manila, arzobispo, que empezó a decir que bueno, que había una cosa de hipnotismo, porque no sé qué, porque hipnotiza muy fácil, porque no sé cuánto y tal. Digo, pues a mí no creo que me hipnotice, porque yo también lo he hipnotizado y no creo. Y después fui a entrevistar al presidente del Colegio de Médicos de Filipinas, de Manila, un médico, un doctor muy conocido y tal, y estuvimos hablando, me dijo, no, todo. Me decía lo mismo, esto es magia, esto es hipnotismo, esto no sé qué, no, esto no sé cuánto, esto científicamente no se tiene en pie. Y le pregunté yo al final, me acuerdo, pero bueno, y si usted estuviese desahuciado, ¿usted iría a un sanador de estos? Por supuesto, dijo él, ¿no? Por supuesto. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Diego Carcedo, una leyenda de las de verdad. Nos vamos a África. El carnicero de África. Idi Amin. Vaya tipo debía ser, ¿no? Yo no me río. No, tampoco yo en algunos momentos me reí nada. No fue un viaje que me haya reído mucho. Sí. A la vuelta después quizás. Pero los días que estuve allí sí fueron muy tensos. Empezando por el momento en que llegamos y en que el hotel en que nos habían metido, que era el mejor de Kampala, carísimo además. Uganda, estamos hablando. Sí, en Uganda. Pero en Kampala, en la capital. Sí. Y el hotel nos dan habitación en el piso 9, creo que fue, y no funcionaban los ascensores, estaban estropeados, y había que subir y bajar con las cámaras y tal. Yo me cabré, dije, aquí no podemos estar subiendo y bajando con las cámaras. Bueno, el que nos recibió en el aeropuerto, uno del gobierno, se enfadó muchísimo de mí. Yo voy a buscar otro hotel, salí, busqué un hotel más próximo, pequeñito, muy modesto, muy cochambroso, y vengo y digo, a otras cámaras, vamos por abajo, que vamos a este hotel, que estaremos mejor y tal, pero aquí no, esto no. Y aquel hombre se cabreó muchísimo, pero es que llega al poco rato de estar en el hotel, en el nuevo, y en la habitación, esperando, tenía que esperar a que nos llamasen, suena el teléfono, y pregunto, llamada Speak Hotel. Y Speak Hotel, dice, dice el que me llama, dice, ¿Speak Hotel? Digo, sí, es el Speak Hotel, pero mire usted, ha salido, esto es una habitación. Perdone y tal. Digo, miren, al momento vuelvo a llamar, y es que me han plantado un grabador de las conferencias telefónicas, con lo cual me amargaron la vida aquella noche. Sí. Sonaba el teléfono, quité, no tuve esto de quitarlo, desengancharlo, lo descolgaba y hacía y lo metí debajo de la cama. Y bueno, a partir de ahí pues fueron una serie de peripecias, pero bueno, me permitió conseguir probablemente lo mejor que yo he hecho en el periodismo, que fue la entrevista con este personaje. Primero, llegar a Uganda, estar allí como los 8 días o 9 que estuve, 10 más bien, y hacer una entrevista a este personaje que era inaccesible, que era mítico en ese momento, que se hablaba de él, bueno, se decían bestialidades, luego hablabas con él y tenía actitudes como muy normales. ¿Cómo era? Decían que se comía a la gente, a eso sus enemigos. Contaba, no sé yo, o sea, tuve varios encuentros con él. Me acuerdo que el día que le hice la entrevista, que fue el último día, fui al palacete, al edificio donde vivía, la presidencia, y estaba allí, llamó a todo el gobierno para que estuviesen presentes en la entrevista. Había 28 ministros, y cuando llegó él llegó conduciendo un jeep lleno de banderas y de antenas y tal, y entró al fondo había una piscina y un montón de niños jugando, y él se fue hasta donde estaban los niños, y según se bajó, pues todos los niños vinieron, los abrazó, cogió, puso uno en cada hombro y tal. Y yo fui caminando a saludarle y no sé, con los niños, ¿no? Dice, sí, son mis hijos. Yo, ¿cuántos tiene? Dice, 23. Dice, bueno, es que nació una noche que todavía no conozco, dijo él.
Entonces toda esa fama que tenía de caníbal, de tipo muy duro, terrible... Mató a muchísima gente, aquello era una carnicería. La gente además no se atrevía a hablar con forasteros, blancos no, que los había expulsado a todos. Primero expulsó a los blancos, ingleses en su mayor parte y otros países. De ahí solo me encontré, bueno, con un fraile que después el pobre hombre le mataron, el padre Rafael, y con el embajador de Italia, que era el único embajador europeo que estaba allí, que era un tipo pues muy cachondo como los italianos, y que me dijo, ¿y qué hacéis aquí un grupo los cubanos? Porque me ve a mí con barba. Digo, pero no somos cubanos. ¿Españoles? ¿Cómo que? Y venimos a entrevistar al presidente. Dice, ¿cómo? ¿Y os he dejado? ¿Cómo es posible si estoy yo peleando para que venga la RAI? Y no hay manera, no consigo. Digo, ¿y tú qué haces aquí? Dice, bueno, yo vender de vez en cuando una Olivetti o un Fiat. Un tío gracioso. Dime una cosa, ¿él te ofreció un regalo para Franco? No, él no me ofreció ningún regalo. Yo le ofrecí a él una espada de Toledo que compré, que le llevé como regalo. Sí. Una espada damasquinada de Toledo, sí. Que luego lo comentaba con el equipo. Y dice, joder, a ver si la utiliza para cortar la cabeza por aquí a la gente. Es una espada que me deja casi 1 metro, ¿no? No, es lo que al final de la entrevista, que fue una entrevista de 1 hora, transmitida en directo por la televisión de Uganda, me pidió que pasase con él al despacho oficial, que quería despachar conmigo un asunto de Estado. Y el asunto es que él pretendía enviar a Franco, le decía, al rey Franco. Y yo sé que usted es muy amigo del rey Franco, que es persona de su confianza, y quiero que le lleve un mensaje de jefe de Estado a jefe de Estado, en el cual, en síntesis, era que le dijese yo a Franco, fíjate que yo nunca he hablado con Franco ni lo había visto, pues que le dijese que sabía que España tenía un conflicto con Guinea, con el Sáhara, y que lo podía arreglar. Yo soy amigo del presidente Boumediene de Argelia, del presidente Ould Daddah de Mauritania y con el rey Hassan II de Marruecos. Yo los puedo reunir y esto lo puedo arreglar yo. Dígale a usted al rey Franco que me mande unos mapas de cómo es aquello y yo lo arreglo. ¿Y se lo dijiste a Franco? No, yo no lo dije a Franco. Yo volví, no dije nada a nadie. Yo había ido, además, en televisión española no sabían que yo me había metido en ese berenjenal después de hacer muchas trampas y tal, porque en televisión española también antes no me hubiesen dejado marchar. No, al contrario, yo no dije ni pío. Volví, hombre, cuando empezamos a editar el programa, pues fue un éxito espectacular en La Moviola. Bajaba todo a la televisión, era aquí en Prado del Rey, en la casa de la radio era. Bajaban a los sótanos a verlo, hasta que cuando ya estábamos terminando, me llamó el director de informativos, hecho una fiera, que yo nunca había hablado con él tampoco, con el director de informativos, porque yo era un reportero, el último de la fila. Y entro en el despacho, el director de informativos me dice, ¿qué hace así? El director, ¿qué ha ido a hacer usted? Tratándome de usted, aquí no a Nueva Caledonia. Digo, nada, yo nunca he estado en una... ¿Cómo que no? ¿Dónde está usted? ¿Dónde viene usted? Digo, de Uganda. Eso, de Uganda. Pues no sé qué, menudo lío que se ha montado. ¿Pero cómo ha ido usted? ¿Con qué permiso ha ido? Digo, pues mire, con el suyo, indirectamente con el suyo, que firmó la dieta para salir. Pues dice, váyase usted ahora mismo al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque hay un problema. Y bueno, aquí empezó la tercera fase del problema y de las preocupaciones y del susto. Un viaje que se hace en lancha. Es un edificio que se parece un poco a una base lunar. Se visten con buibúis. Andando desde el centro de la ciudad. Es un ejemplo de convivencia de cultura. Te da una sensación cuando estás aquí en el... Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. ¿Cuál fue la tercera parte del...? Pues la tercera parte fue que llegué a Exteriores, me recibió el director general de la UID, un diplomático muy amable, dice, hombre, qué lío se ha armado... Vamos a ver, pero ustedes estas cosas, no, nadie sabía que habían ido en televisión española a Uganda, con no lo dijo la palabra animal, porque los diplomáticos no usan ese lenguaje, pero más o menos, fíjese usted, lo que dice, no, está el ministro, mire, va a ir usted a ver al ministro ahora mismo, y me llevó el director general, fuimos por los pasillos, al Palacio de Santa Cruz, todo muy oscuro, muy tétrico. Llegamos al ministro, un despacho muy grande, muy largo,
estaba el ministro al fondo, que era una persona así bajita, muy cetrina, y según entro yo lo mismo, empieza a gritarme. ¿Qué va a hacer usted? No sé qué, porque no sé cuánto. Empieza a decirme, no es tolerable porque que ustedes viajen al extranjero, televisión española, que es una televisión oficial, sin permiso de asuntos exteriores, comprometiendo las relaciones diplomáticas, y no sé qué. Y yo, allí, asustado, callado, no me hizo sentar ni nada, de pie, pues ahí, bueno, a ver qué pasa aquí ahora. Aquí me mandará, según gritaba, me mandará para la comisaría directamente, seguro. Digo, joder, pues ¿cómo explico yo todos los chanchullos que hice yo para llegar allí? Y todo esto y todo. Dice, pero usted se pone así, dice, ¿te cree usted, me lo haga así, que esta mañana me llama el caudillo? Y entonces puso voz como de Franco, así aflautada, y me dice, ministro, tengo aquí un telegrama de ese presidente de África que fue boxeador y que dice que estuvieron allí los de la tele y que lo del Sáhara lo puede arreglar él. Y dice, ¿sabe usted algo de esto, ministro? Y yo no sé nada, yo no sé enterarme de nada. ¿Se imagina usted? Bueno, pues una bronca, y decretó que fuese un diplomático, un alto cargo del ministerio, a ver el programa, y me cortaron la mitad del programa. Sí. Digo, hay que hacer muchos chanchullos para meterte en países de esos. Hay que tener mucha mano izquierda, saber cómo se sueltan las propinas, a quién hay que hablar. Entre otras cosas, propinas y lo que sea. Sí, hay que hacer mucho. En esto el más hábil, y aprendí con él mucho, era Miguel de la Cuadra Salcedo. Sí. Miguel ya llevaba muchos años y tenía una habilidad para cruzar fronteras por donde fuese y para entrar a los sitios. En ese momento era mucho más complicado. Para empezar, llevamos un pasaporte español que te prohibía, decía, para todo el mundo, menos Albania, 60 países que no. De acuerdo. Y después todos estos países estaban mucho más cerrados, ahora todo está mucho más abierto. Ahora hay vuelos para todas partes, más o menos. Y hombre, ahora hay otras cosas importantes, hay teléfonos móviles, hay comunicaciones por satélite, entonces no había nada de nada. ¿Cómo ha cambiado el mundo, ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y cómo está cambiando y cómo va a cambiar al paso que vamos. Sí. Vamos a Vietnam, ¿te parece? Fuiste de los últimos que saliste de Vietnam. Sí. ¿Cómo se vivía allí? ¿Cómo viviste? Bueno, estuve allí en 3 ocasiones, pero la última, que fue cuando estuve 3 meses, desde enero hasta abril, salimos el 30 de abril, que fue el día que cayó Saigón, vivíamos, pues fue en una tensión creciente, porque cuando yo llegué a Vietnam, la guerra estaba pues a 200 kilómetros de Saigón, estaba en Da Nang, en Hue, en fin, en algunos de los lugares estratégicos. Íbamos de vez en cuando a algunos sitios, no podíamos pasar. Toda la mañana mirábamos a ver, también con la información que nos proporcionaba la Embajada de Estados Unidos, donde había combates, íbamos a coger las imágenes. Luego volvíamos por la tarde para el hotel, y bueno, cenábamos perfectamente. El hotel Continental Palace estaba bien. La vida pues en la calle era muy animada. Se va al atardecer con un calor horrible, que era cuando se podía respirar. Estaba muy animado. Salíamos por allí a comprar cosas, a cambiar dinero en el mercado negro, con lo cual todo resultaba pues prácticamente gratis, porque el dólar estaba a 24 piastras. Y yo llegué a cambiar 40.000 piastras $1. Wow. Pues fíjate, y bueno, bien. Pero luego el cerco se fue cerrando cada vez más, y algunas veces nos agarró en el medio. Pero en el medio, Vicente Romero, en un libro que escribió, cuenta una historia que yo no la conté en el mío, porque ya la había contado Vicente Romero, porque venía Vicente Romero en el coche con nosotros de Televisión Española, y una historia que nos quedamos atrapados allí en un combate de unos tiroteos, unos cañonazos, y bueno, que yo se fue cerrando, y nos quedamos ya un momento que prácticamente dentro de Saigón, donde están las famosas imágenes la víspera del final, que es una sublevación que hubo de la Fuerza Aérea survietnamita, de un sector de la Fuerza Aérea que se oponía a que hubiese una rendición. Uh-huh. Entonces salieron y bombardearon Saigón, y nos cogió a nosotros, al equipo de televisión, nos cogió volviendo de un atentado que había habido en un supermercado, en un mercado. Y nos cogió, de allí nos metimos detrás de una pared, y ahí es donde aparece una imagen que se ve muchas veces en televisión, que estoy yo intentando contarlo, muerto de miedo, encogido, y ves las bombas caer delante, y ahí queda terrible. Lo que pasa es que llega un momento
en que ya casi pierdes un poco el miedo, también es verdad. Ya. Millones de personas murieron en esa guerra. En esa guerra murieron 3,5 millones, sí. Y tú tuviste un día muy largo, me parece. Alguien, no sé, te pedía $, y tú querías dar de esas piastras que habías cambiado. Bueno, eso fue la salida el día de la salida, en la madrugada, bueno, a las 6 de la mañana, por ahí, cuando ya recibimos vía la radio de las Fuerzas Armadas norteamericanas que los últimos que quedábamos teníamos que evacuar, y si no ya nos quedábamos ahí para siempre, que nos evacuarían conforme a los planes establecidos. Y a mí, yo estaba en la terraza del hotel con el cámara tomando imágenes porque estaba ardiendo el aeropuerto, estaba todo aquello patas arriba, se veían incendios por todas partes, bombardeos, bombas, y desde la terraza del hotel aquello retumbaba todo, pero lo estábamos viendo y cogiendo imágenes. Y entonces subió un colega argentino, Juan Carlos Agañaraz, y me llama: Diego, mira, me puso la radio y había una clave que teníamos secreta, que era que cuando escuchásemos en la radio de las Fuerzas Armadas la canción Navidades Blancas, cantada por Bing Crosby, y después el locutor decía: en estos momentos la temperatura en Saigón es de 108 grados Fahrenheit y sube subiendo. Teníamos que ir zumbando, dejar todo y salir a un punto concreto en el que nos iban a evacuar. Y yo, claro, bajé rápidamente, avisé a los cámaras. A mí me entró un ataque de pequeña paranoia de quedarme, una especie de estas locuras, y uno de los cámaras, Alaiz, me cogió y dijo: esto es una locura, de aquí nos marchamos, ya hemos hecho aquí. Y bajé a pagar la recepción del hotel, y no estaban las recepcionistas que estaban siempre, que ya nos conocíamos. Había 2 personajes allí mal encarados, que no sé qué. Voy a pagar, pido la cuenta, y me dice el tío 400 no sé cuántos $, que era una bestialidad, digas, eso. Sí. Y dije, no, bueno, pensé que yo llevaba una maleta llena de piastras, había cambiado de 2 días antes, porque se contaban por mazos de 10.000 piastras. No, en dólares. Yo, no, estamos en Vietnam del Sur. Yo ya me puse un poco, ahí está la bandera de Vietnam del Sur, yo pago la moneda de Vietnam del Sur, porque se nos había exigido hasta ese momento el respeto al patriotismo de Vietnam del Sur. No sé qué, no sé cuánto, porque no sé qué. Y yo, en ese momento, el tipo se puso así, y vino el otro. Me dice el otro, sacó una pistola así de debajo de la mesa, me la puso así, dijo: ¿usted entiende inglés? ¿Entiende lo que le está diciendo el compañero? Digo, sí, entiendo. Aquí está el dinero. Dijo, no, le ha dicho en dólares. Y yo en ese momento me entró otro ataque así de... Había un florero de cristal y calculé así, yo cojo el florero, se lo pego en la cara a este imbécil, le tumbo para atrás y salgo zumbando y no se queda sin $, y sin piastras, porque yo sabía que era un robo lo que quería, ¿no? Yeah. Y en este momento el cámara, Alaiz, que estaba detrás, era un tipo muy fuerte, ya muerto desgraciadamente, dijo: Diego, no hagas locura, y me agarró así y tal, porque si no yo no sé qué hubiese pasado, hubiese estampado el florero, pero él habría disparado, supongo, yo qué sé. Pagaste los $, ¿no? A veces... Pagué los $, con los cuales quedamos casi sin dinero, de lo que teníamos. Casi terminando, porque se nos va el tiempo volando. ¿Te acuerdas de todo, Dime una cosa, ¿cómo se vive el sufrimiento de la gente en las guerras? Esa gente que ves desesperada, cuando te quieren dar a un niño para que te lo lleves, como pasó en Perú, creo, ¿no? En el Callejón de Guaila, sí. Sí, que te daban un niño para que te lo llevara. Una mujer, una señora que... ¿Cómo se vive eso? Bueno, cuéntame la historia de... Bueno, la historia fue la señora... Yo ya iba a subir al helicóptero para ir a Lima. Un helicóptero había estado cubriendo la información. Todos habían subido ya al helicóptero. Hubo estaba también una periodista argentina, René Salas, que le íbamos a llevar en el helicóptero nosotros, y en este sentido yo me quedé el último, que siempre tenía un poco esa, y estaba con el pie en la escalerilla, estaba lleno de refugiados, estaba aquello un sitio cenagoso, infecto, no había nada allí, habían puesto esto de la Cruz Roja, pero no había allí centenares de personas, de refugiados, hacía frío, a esa hora hacía mucho frío, eran plenos Andes, y se me acercó yo con un pie en el estribo, se me acerca la señora: mire, tenga una india, tenga al niño con un poncho de estos y tal, tenga al niño, mire, lléveselo tal, se lo regalo y tal. Digo, no, mire usted, mucho, no, perdone, no puedo cogerlo. Sí, lléveselo usted, que no, mire usted, que no sé cuánto, y empieza a decir, no, mire usted, es que lleva 2 días sin comer, no tengo leche. Entonces sacó un pecho, levantó su poncho, sacó un pecho, y dijo: mire, no tengo leche, estoy no le doy nada. El niño, yo miraba hacia el niño
abría así la boquita y tal, y yo, una sensación de niño, no puedo, yo no puedo llevar el niño, lo siento, mire usted, vaya ahí al puesto de la Cruz Roja, a ver, dice que se me muere. Dice, mire usted, no se preocupe, digo, es que voy para España, no puedo. No haga usted, y cuando llegue usted a Lima, pues con la primera casa que llegue usted, déjelo a la puerta de la casa, y eso fue lo que me machacó, déjelo usted a la puerta de la casa, toque al timbre fuerte y márchese. Déjelo allí, que los que salgan a abrir no le van a dejar morirse, y si se queda aquí conmigo se va a morir. Esa experiencia fue de las duras. No tanto diría yo en ese momento, porque allí no había tiros, no había grandes problemas, pero sí fue la que me dejó a mí quizás más secuelas mentales. ¿No te lo llevaste claro? No. Ya. Te vuelvo a repetir la pregunta. En la guerra, en ese Vietnam asediado y asolado, ¿cómo vivías el rostro de la cara sufriendo de la gente que estaba...? Pues mira, eso era lo menos... Era la gente, los indochinos, son como muy inexpresivos. Muy inexpresivos. Siempre parecía que me estaban sonriendo. Siempre estaban igual. Yo recuerdo un día en el hotel... Estaba con una de las recepcionistas y me estuvo contando que había muerto un hermano suyo hacía 3 días en la guerra, que es soldado, su vietnamita, y estaba yo anoche, cuando llamaron del cuartel de las Fuerzas Armadas para decirlo, estaba yo sola en casa, y entonces me entró ganas de llorar, pero estaba sonriendo, y dice, claro, dije, no sé qué, yo le dije, bueno, es que no voy a llorar delante de ustedes, ¿no? La gente era muy inexpresiva. Lo que te impresionaba mucho era ver las calles, sobre todo al atardecer, llenas de mutilados, de heridos de guerra, caminando por allí, pidiendo limosna, con muletas, en carritos de ruedas, como podían. Muchos venían corriendo detrás de ti, traían ramitas de jazmín, porque ellos llenaba de olor, el jazmín allí huele muchísimo, y al atardecer aquello se llenaba de olor, el mal olor que había en general se transformaba en el olor del jazmín, y te iban detrás, te hacían así con la ramita de jazmín en los brazos para que te volvieses y les dieses unas monedas, y claro, acababa destrozado. Lo que pasa es que al cabo de 3 meses ya te acostumbrabas, ¿no? Dime una cosa, tengo 1000 preguntas. ¿Era un putiferio, como nos han contado, con los americanos, las drogas, la prostitución, esas ciudades? Las drogas las drogas supongo que sí, porque había fumaderos de opio y había quien iba. Prostitución sí, toda. En el propio hotel en el que yo estaba, había 4 hoteles céntricos, el Carabel, el Continental Plaza que estaba yo y el Majestic, y en todos había prostitución a tope. En el que estaba yo, en el último piso, había una cafetería grande, un bar grande, y lo regentaba un personaje muy siniestro que decía que era de Vietnam del Norte, que había sido discípulo de Yap, que era el general jefe de Vietnam del Norte, de las Fuerzas Armadas del Norte, y este personaje pues era allí el jefe de las putas, había centenares, y por todas partes, claro, salías a las calles y te abordaban, sí, yo sabía la necesidad, seguramente. Luego, claro, te veían extranjero y siempre pensaba que eras norteamericano, ¿no? ¿Estás a gusto, Diego? Sí, encantado. Bebe si quieres. Sí. Te iba a preguntar si has vuelto otra vez a alguno de esos países una vez que había pasado todo ese follón. ¿Has estado de nuevo? No he parado de viajar desde entonces y no he vuelto a casi ninguno. He vuelto de los de Indochina a Laos. Tengo la asignatura pendiente de volver a Vietnam y no he vuelto. Y por supuesto sí al Perú muchas veces, a Centroamérica. Todavía el otro día estuve en Guatemala dando allí unas charlas y cuando la cumbre iberoamericana, y entonces conté la historia que sufrí muy fuerte también en un viaje entre Managua y Tegucigalpa cuando la guerra del fútbol, y había varios periodistas hondureños y varios periodistas que estaban, y por supuesto de Guatemala, y estaban, cuando salga el libro tienes que mandárnoslo, tienes que ver cómo se compra ese libro y tal. Sí, pero bueno, yo la verdad que no estoy predestinado a viajar desde niño, por una razón y por otra. Como soy presidente
de la Asociación de Periodistas Europeos, pues también me toca viajar. Y sí, bueno, al Oriente Medio he ido muchísimas veces, al Sahara también. Cisjordania, Djibouti, Camboya, Perú, Mali, aparte de todos estos lugares que hemos estado. ¿Alguno que te haya llamado, se te haya quedado todavía ahí metido? Y sacamos conclusiones. ¿Algún lugar que se me ha quedado? Bueno, yo siempre aquí acabo con Indochina, con Vietnam, Camboya y Laos. 3 países impresionantes, alucinantes, que conocí en unas circunstancias muy, muy, muy especiales. También está Tailandia. Tailandia he ido muchísimas veces después. Pero bueno, Tailandia ya sabemos todo lo que hay, que es mucho. Pero en estos países, y de manera especial quizás Camboya, donde podías penetrar de alguna manera en el alma de unos seres como tú, pero con algo completamente distinto en cuanto al funcionamiento de su mente. Una gente aparentemente buenísimos. Luego resulta que hay delincuencia como en todas partes, la crueldad, fíjate lo que pasó en Camboya después con los Khmer Rouge, terrible, pero claro, una gente que en principio te parecía idílica. Ya. Déjame, me has recordado, ¿estuviste en la escuela esa 21 donde los Khmer Rojos mataron a tanta gente? No. Ah, vale. Eso fue lo que se te quedó marcado, ¿no? Para terminar, hablas del libro. No, yo en Vietnam lo que me quedó marcado fueron los ataques yendo en helicóptero, acompañando a patrullas, y tiroteos desde arriba y abajo. Pero en los túneles estos famosos yo no estuve. Eso se va ahora después de la guerra, entonces no se conocían. Ya. Un periodista, o esos periodistas como erais antes, dabais esa visión del mundo que la gente necesitaba saber, que quizás ahora no la tenemos. Seguramente pasa un poco de eso. A mí me ver los periódicos y ver que la entrevista de Jong Ki-moon con Trump, cosas de estas que casi no tengan reflejo en televisión, a mí me fastidia mucho. Lo que pasa es que ahora, claro, están las nuevas tecnologías que te permiten que cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo te enteras en el acto. Ya aquí en la radio ya no es la rapidez y la urgencia. Ahora estamos hablando de la instantaneidad. Yo ya he escuchado combates en la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, transmitidos en directo. Entonces, estos reportajes, estabas, volvías con ellos y tardabas 15 días en emitirlos o 12 días, ¿no? Un hombre como tú, con sabiduría, con experiencia. No, sabiduría poca, desgraciadamente. Te lo digo yo. ¿Cómo ves el futuro? Yo siempre lo veo con optimismo. Sí. Con preocupación, veo muchas preocupaciones con la situación que se está viviendo en el mundo, con la situación que se está viviendo en Europa, con la situación que se está viviendo en España. Lo veo todo con mucha preocupación, porque veo que son muchas cosas que no cuadran o que se han desencajado. Muchísimas. Empezando por Europa, con todo esto, por un lado, el Brexit, por otra parte, estar aquí encajonados entre dos personajes siniestros y locos como son Putin y Donald Trump. En fin, tenemos una serie. Sí, yo estoy leyendo un libro de la Casa Blanca, y ver las cosas de Donald Trump es algo verdaderamente alucinante. Lo estás diciendo tú, que luego ya sabes cómo yo lo digo, estuve 6 años allí, sé cómo funcionaba aquello de bien. Bueno, pues yo quiero decir que en este sentido pues me preocupa mucho todo cómo están las cosas. ¿Crees en la vida más allá de esta? No diría que sea agnóstico, pero yo tampoco soy un creyente, pero no soy totalmente. De vez en cuando tengo mis dudas y pienso que algo debe haber, porque es tan absurdo que exista yo sé que existe la vida, y pensar que que sea solamente para estar aquí 60, 80, 100 años y que no quede nada ahí de esto después, a mí me parece, yo soy en esto bastante darwiniano más bien. Sobrevivir al miedo. Diego Carcedo ha estado esta noche con nosotros. En alguna parte del libro he leído que eso que tú has vivido es miedo, pero miedo también es el del padre que no tiene que dar de comer a los hijos, que tiene una enfermedad. El miedo de día a día es más jodido todavía. Terrible. Más jodido. Terrible. Ver a muchas personas que ves por ahí y sobre todo a mí me indigna mucho la desigualdad social. Ver que cada vez hay más ricos y más pobres que siguen siendo igual de pobres, ¿no? Dice, hombre, yo no soy comunista ni pretendo, no, mire usted, pero hombre, cambiemos un poco aquí las reglas de juego, repártase un poco, porque hay cada drama, no hace falta además, tampoco es que sea exclusivo de España. Te vas a la Plaza Mayor ahora y ves la gente que está durmiendo en la calle, en la plaza, pues te deja alucinado. Pero esto ocurre igual en París o en Londres, tampoco pensemos que solo aquí.
Nueva York, por ejemplo, que eran los homeless, ¿no? Sobrevivir al miedo, la última obra de Diego Carcedo, esta leyenda viva que ha estado con nosotros. Un placer, Diego, que hayas estado aquí. Espero que hayas disfrutado de nuestra compañía, de estar en el Espacio en Blanco, y te deseo todo lo mejor y que podamos seguir aprendiendo de ti y de esa visión del mundo que nos has enseñado durante tanto tiempo. Encantado de estar en el Espacio en Blanco, comunicándose con los oyentes, además en esta casa que es la tuya, que es muy mía justamente. Y nada, os digo que enhorabuena por el programa que estáis haciendo, y lo seguiremos escuchando. Gracias, un fuerte abrazo a ustedes, gracias. Esta noche, en Espacio en Blanco. Ahora entramos en el debate de ¿se borraron o no se borraron? ¿Se restauraron o no se restauraron? Bueno, Casiano dal Pozzo, a principios del siglo XVII, cuando la ve, él ya dice que es una dama sin cejas. Es decir, desde 1600, esa Gioconda que hoy en día cuelga en las paredes del Louvre, no tenía cejas. Con lo que empieza a ampliarse ese abanico de posibilidades en cuanto a la identidad de la modelo. Pero ¿qué importa más? ¿La identidad de la modelo o lo que provoca ese cuadro, esa giocondolatría? ¿Y cómo surge eso? Que también la historia es fascinante. Ese ha sido nuestro primer invitado, toda una leyenda en el mundo de la comunicación. Quedan algunos más invitados de lujo esta noche con sorpresas. Y ahora una historia, una de esas historias que queremos que nos contéis también vosotros. Muchas noches, cuando me estoy quedando dormido, en ese justo momento en que te encuentras entre el sueño y la vigilia, escucho una voz que me habla. A veces solo susurra mi nombre o el tarareo de una canción, pero otras me cuenta cosas. Normalmente suelo olvidarlas al despertar, pero hay mañanas afortunadas en que puedo recordar perfectamente lo que me ha dicho. Y entonces aprendo cosas que no sabía. Cosas de la gente que conozco y no sabe nadie. Al principio solo era una voz, pero hoy he visto su cara. Ha venido a hablarme de ti. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras la información seguimos. Invitado especial Cristian Gálvez y la Gioconda, y además llega la reina del vudú en España, no tenéis que perderlo. Redes sociales abiertas para todos, con la gratitud por seguirnos. Volvemos en unos minutos, hay mucho más misterio aquí en este Espacio en Blanco de hoy, en esta semana especial en Radio Nacional. No os vayáis, enseguida regresamos. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.